Antonio este sábado. No sé, ¿qué hora es por allá en España? Pues ahora mismo son las 3 de la tarde, son las 3:12 de la tarde. Ah, ok, no, sí, muchas gracias. Sabemos que tienes también compromisos familiares que has tenido que coordinar para que nos puedas apoyar. Y Sí, sí. nada, y Antonio, te dejo, te doy el pase para que puedas explicar con Antonio los resultados del estudio. Podamos conversar un poco de eso. Muchas gracias, Alfredo. Mariano, más que bienvenido. Qué bueno verte nuevamente. Sí, Un placer veros también, Antonio. quiero compartirles a todos ustedes que quién es Mariano. Mariano Benito es un CISO de GMB Soluciones Globales Internet. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid. Fundamentalmente se desarrolla en lo que es seguridad de la información, además también con mucho énfasis en cloud computing y continuidad de negocios. Sus especialidades están pues entre las que están en gobierno corporativo, gestión del riesgo, cloud computing, esquemas de seguridad, es evangelista y también formador y comunicador. Es decir, tiene el perfil completo, creo. Con él hemos tenido el gusto de trabajar los 2 últimos años. Hemos estado trabajando nosotros en el 7.º estudio y el 8.º estudio, desde que soy miembro activo de CSA Perú. En la primera parte estuve trabajando como asistente del presidente de aquella época, Gerardo Guzmán, y este año estuve también trabajando directamente con el presidente del capítulo, que es Lo Carlesi, con Alfredo Alba, y bueno, y también directamente con el capítulo español, ¿no? Que ha sido una gran experiencia. Bueno, y a todos pues nos tocó la gorda, como dicen, ¿no? Que el año 2020 fue terrible para todos, pero en medio de esa coyuntura pero tan delicada y tan fea para muchos, se vino a desarrollar y a decantar algo, ¿no? Que fue que el cloud computing, perdón, que el COVID-19 terminó siendo el catalizador de la transformación digital. Y como tal, fue el impulsador del uso del cloud computing, porque si nos ponemos a pensar todo aquello que se pueda trabajar actualmente, los negocios en forma remota o quieran realizar algún tipo de continuidad de negocios, deben de observar algo de lo que es nube. Y la nube, tal como se explicó hace también un par de años en un congreso en la Católica, recuerdo hace un par de años, cuando tuvimos Gerardo, estuvimos Alfredo allí también, entre un auditorio de más de 300 personas, Gerardo soltó la pregunta, ¿no? Bueno, todos acá somos especialistas en nube, pero ¿cuántos de verdad estamos utilizando la seguridad en la nube? De 300 personas yo conté 10 brazos arriba, no hubieron más. Todo el mundo en esa época era muy entusiasta de lanzar las cargas de trabajo y todo ello, pero aún no se consideraba el tema en nube. Con esta pandemia, una de las cosas fundamentales y de las mejores que ha podido pasar es de que la seguridad se está observando desde el vamos, ¿no? Desde el primer lugar. Porque está bien, muchas empresas por mantener la continuidad del negocio se pusieron a derrochar soluciones pero muy innovadoras, muy ingeniosas, pero que no eran seguras, ¿no? Es más, inclusive actualmente el que trabajen desde casa, muchos de nosotros, no implica que haya una capa de seguridad entre nosotros y la empresa. El utilizar los servidores de las empresas tiene que tener o debe de tener obligatoriamente una capa de seguridad intrínseca y en la cual se pueda desarrollar todo ello. Poco a poco ya hemos ido implementando esto. El comienzo de la pandemia para Perú fue el 15 de marzo del 2020 y ya para finales de marzo ya las tribus de TI ya habíamos tomado algunas soluciones para poder desarrollar esto. Ahora, esto no es nuevo. Este es el 8.º estudio de seguridad, de seguridad en la nube, de cloud computing, ¿no? Es el 8.º. Este año sí he trabajado un poco más porque me ha tocado analizar un poco más de temas. La parte que corresponde al capítulo peruano fue el de Shadow IT, y todos los demás capítulos que se desarrollaron allí han sido pues para sea Bolivia, sea Chile, Argentina, también el capítulo español propiamente dicho como coordinador, en el cual Mariano es el jefe allí. Además también la participación muy especial de Isaac Madrid. Mariano, de verdad un gusto nuevamente tenerte acá en casa, aunque sea remotamente. Por favor, te doy pase para poder trabajar. No, el gusto es mío. Además, tengo que agradeceros vuestra flexibilidad, porque precisamente lo has comentado, uno de los puntos fundamentales a los que nos estamos enfrentando durante esta pandemia
es el peso y la importancia que estamos descubriendo de cosas que antes teníamos más olvidado. Quizás estábamos muy centrados en nuestra vida profesional, queríamos hacer muchas cosas, teníamos todos grandes planes y hemos descubierto que nuestra familia es muy importante y que realmente ha sido lo más importante durante todos estos meses para todos nosotros. Han estado con nosotros, con ellos, nos hemos podido apoyar. Y realmente yo creo que había gente que se había olvidado que tenía familia, lo importante que era para todos nosotros, y en este caso en concreto yo creo que ha sido una gran aportación. Agradeceros también la flexibilidad porque al final, bueno, nos hemos podido organizar entre todos y estamos todos aquí. Y además es un gusto estar con vosotros. Antonio, nos habíamos puesto ya cara, ya habíamos hablado, pero no habría tenido oportunidad de conocerte, Alfredo. Y efectivamente has mencionado algunas personas que vienen colaborando históricamente. En realidad, el capítulo peruano viene colaborando desde la tercera edición del estudio del estado del arte de seguridad en la nube, que fue allá por 2014. Ya son unos años. Y resulta curioso porque, como tú bien has dicho, Antonio, la gente está adoptando la nube con una cierta, vamos a decir, ligereza. Vemos la parte positiva, es decir, ese acceso ubicuo, ese pago por uso, esa facilidad de acceso a la información, y todo eso lo ve muy bien mucha gente, y enseguida la nube encuentra evangelistas y apóstoles que defienden el uso. Pero muy poquita gente ve la segunda parte, que no sé si les pasó a ustedes también, esta caída que tuvo Google, creo que fue a mediados de diciembre, que estuvo escasamente una hora. Caído Google, no se podía buscar, había caído Google Maps y de repente parecía que el mundo se había caído. Sí. Todo se resolvió y afortunadamente casi lo podemos contar como una anécdota, pero creo que es una anécdota que algunos de los más fervientes y optimistas organizaciones que habían adoptado la nube pensando que todo iba a ir bien, siempre se han dado cuenta de que efectivamente la nube, como todos los inventos hechos por el ser humano, pueden fallar. Algunos más, algunos menos, pero pueden fallar. Y ahí, Alfredo, lo has comentado perfectamente. Cada vez más hay más gente que está intentando tener una aproximación más profesional a la adopción de servicios en la nube. Yo lo que querría compartir con todos vosotros y con todos los asistentes era el resultado de este año. El resultado está disponible para descarga, no en el formato que vamos a ver, que es un PowerPoint más concentrado en los puntos claves, porque hay más elementos de los que aparecen aquí que tienen su importancia. Por ejemplo, hoy no vamos a hablar apenas de IoT y de la adopción de IoT en la nube. Sí que vamos a hablar de cuáles han sido los cambios que ha traído COVID-19 en el uso de la nube, pero no vamos a hablar de IoT o no vamos a hablar de algunos otros temas, como la concienciación en seguridad. Todos estos temas vienen siendo estudiados de forma sistemática y están incluidos en el informe. Y yo creo, Antonio, que está... Si tengo un momentito, comparto el enlace directamente. Y si no, te pediría. Yo creo que sí que fue una de las cosas que estuvimos mandando. Aldo, a lo mejor tú también lo puedes tener. Allá cuando terminamos el estudio, que no ha sido tanto, ha sido hace escasamente un par de meses, en noviembre. El estudio, como todo el material que produce CSA, es libre para todos ustedes. Por favor, utilícenlo. Es libre de utilizarlo y si les viene bien para trabajar, porque es el fin con el que se está haciendo. Porque al final la preocupación que tenemos en CSA y en todos sus capítulos y en toda la estructura es que la nube debe ser un facilitador del negocio y el facilitador debe de aportar valor. Y aportar valor significa aportar cosas buenas, aportar ayuda, facilitar las tareas, permitir mover workloads entre sitios, pero no debe ser un problema. Para no ser un problema, que mejor que contar con el consejo y con las sugerencias de gente que como se podría. ¿De acuerdo? Lo único, os voy a pedir, porque como me he cambiado de dispositivo no tengo la presentación concreta en este documento, no sé si Antonio, Aldo, Jorge o Alfredo la tenéis alguno. Sí, yo la tengo. Sí, la tiene Antonio. Antonio te va a ayudar con eso. Sí, perfecto. Pues te iba a pedir que lo fuéramos compartiendo y la idea de la presentación fundamentalmente es que sea un motivo para debate entre todos nosotros. Es decir, no quisiera yo que esto se transformara en aquí, bueno, pues alguien viene, habla, cuenta su cosa
y nos vamos todos con algunas ideas. A mí me gustaría más que fuera un debate, con lo cual creo que tenemos tiempo suficiente para poder hablar entre todos nosotros de todos aquellos puntos que nos van surgiendo. Si alguna persona en algún momento tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, yo creo que sería juicioso que lo pudiera hacer bien sobre la marcha o bien incluso al final. Pero no se corten, que decimos en España. No hay problema. Cualquiera, ahí de los que nos están acompañando, cualquiera que quisiera hacer alguna pregunta sobre lo que Mariano en ese momento está haciendo, podría hacerla a través del chat o levantando la mano para poder tener un orden. ¿Listo? Excelente. Vamos, Antonio. Muy bien. Pues vamos para allá. Como os comentaba, el estudio es la 8ª edición que hacemos del mismo. Llevamos haciéndolo en primer año, creo que fue en 2012, 2013 ya. Se me va un poquito más y creo que además, lo ha comentado Alfredo, es una iniciativa interesante porque nos da una visión. De hecho, quisiera añadir que hasta donde yo tengo conocimiento, es el único estudio que se hace a nivel mundial con un alcance que al menos cubre una región geográfica del tamaño de Latinoamérica o Latinoamérica más España, y que nos da una visión de todo esto. Puedes encontrar quizás material en alguna consultora de negocio, tipo Gartner o Forrester o algo por el estilo, pero en realidad suelen ser estudios muy orientados a una necesidad concreta de un cliente concreto o quizás, y más habitualmente, del mercado de Estados Unidos, que efectivamente es un mercado francamente grande, pero no es todo el mundo. Existimos otros países. Entonces, creo que es interesante porque, y este es el segundo punto, es que es un estudio que es independiente de la participación de los grandes proveedores de cloud. Sí, el feedback que estamos recogiendo, no hemos ido a Google y le hemos preguntado, oye, ¿tú cómo lo haces? Ni hemos ido a Azure y le hemos preguntado lo mismo, ni hemos ido a Amazon y le hemos dicho, oye, los S3 van mejor que... No. Aquí hemos ido directamente al usuario, a las personas que están utilizando la nube para decirle, oye, ¿cómo está yendo? ¿Cómo está funcionando? Y eso precisamente es el valor más importante, porque hasta donde hemos podido, y creemos que es bastante, simplemente es la opinión de los usuarios de la nube, honestamente, sin ningún interés creado y sin ningún filtro y sin ninguna influencia. Correcto. Es como tú dices, está contestado por gente que día a día vive lo que está haciendo en nube, ¿no? Y ese es un factor muy importante porque nos da realmente una idea de qué es lo que está pasando en las empresas hoy en día, ¿no? En todos los países donde se ha podido hacer el estudio. Estos estudios que vemos, que salen justo a fin de año, generalmente son de marcas o de consultoras, son muy sesgados a clientes, pero este es algo muy real que nos permite tener una visión más amplia de lo que está pasando y qué es lo que nos debemos preocupar, ¿no? También. Claro, pues es que al final, lamentablemente, hombre, una consultora pues quizás sea en ese sentido un poquito más aséptica, pero evidentemente el interés que tiene en un estudio de este estilo un gran proveedor, pues, y como es muy lógico y entendible, es obtener la visión más positiva posible ante sus empleados, ante sus clientes, etcétera. Sería normal que dentro de esa visión, pues normalmente estos proveedores salieran particularmente bien posicionados. Yo creo que todos en su lugar haríamos lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, vamos a ir viendo los puntos que queríamos tratar en la agenda. En primer lugar, si pasamos al siguiente slide, has comentado un detalle, Alfredo, que evidentemente nos sigue condicionando directamente a lo largo de este año, y es COVID-19. COVID-19 nos ha tenido metidos en casa durante una buena temporada. De hecho, en España empezamos a acercarnos ya al momento en que volvamos a tener que estar en casa prácticamente durante todo el tiempo. Y eso ha tenido que ver sobre el uso de la nube, pero ha tenido que ver sobre el uso de la nube en sentido positivo o negativo. Querríamos verlo. Luego lo dejaremos para el final, porque primero vamos a ver los puntos que tienen más que ver con las áreas clásicas que veníamos estudiando de adopción en la nube durante estos últimos años. Es decir, la nube es una cosa que nos ayuda, que no nos ayuda, estar a la altura de nuestras expectativas, que es el punto fundamental. Y luego 4 puntos concretos que queríamos tratar. La concienciación en seguridad,
la visión sobre Shadow IT, la visión de incidentes de seguridad y la visión de hasta qué punto se está utilizando IoT apoyado en la nube. ¿De acuerdo? Si vamos un poquito más adelante, por favor. Sí. Y luego después también veremos un detalle que nos hemos encontrado durante este año. Afortunadamente nos lo hemos encontrado, no lo habíamos visto antes y lo echábamos de menos, que es quién está utilizando la nube. Y luego ya por último pasaremos a ver, por favor, el último punto, que es cuál ha sido el impacto de COVID-19, porque lo ha tenido. Y les adelanto que no es el que ustedes estaban pensando. Fue una de las grandes sorpresas que nos llevamos todos cuando estuvimos trabajando. ¿De acuerdo? Porque lo que estábamos pensando, no sé si vieron ustedes este tuit o esta pequeña broma que estuvo circulando en la primavera sobre la transformación digital de las empresas y quién la está capitalizando. Muchas empresas llevan desde mucho tiempo intentando hacer una transformación digital, llevar mucha transformación digital, y la transformación digital estaba mucho, pero bueno, estaba yendo a su vez. El 14 de marzo tuvimos que hacer una transición a un modelo de trabajo absolutamente distinto, no presencial, el que estábamos trabajando, con lo cual, si queremos agradecerle a alguien esta transición, evidentemente no va a ser ni al CEO ni al CTO, que eran los que lo estaban dirigiendo, ni al CISO, ni al Digital Transformation Leader, ni nada, sino probablemente al COVID-19. Como les digo, ya veremos al final en que vamos a ver primero, si pasamos al siguiente slide, de las preguntas clásicas vamos a centrarnos en el primer punto. ¿De acuerdo? El primer punto tiene que ver con las expectativas. Es decir, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Qué preveo que vaya a ocurrir? ¿Qué me gustaría que fuera a ocurrir? ¿Y qué es lo que nos estamos ocurriendo? Pues lo que estamos planteando es, estamos analizándolo en 5 campos. Es decir, ¿cuáles son mis expectativas respecto de la disponibilidad de mis servicios en la nube, respecto de la confidencialidad de los servicios en la nube, de la integridad, de la privacidad o del cumplimiento legal de los servicios? Esos son 5 puntos que me pueden preocupar. En una escala de 0 a 5, el valor 5 es el valor muy alto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Lo que ven en cada una de estas barritas es el resultado histórico de la serie en años anteriores. Es decir, si van, por ejemplo, a la parte de disponibilidad, que son la de más a la izquierda, verán que la barrita que está así en un color amarillo un poquito más endeble, que corresponde al año 2013, al año 2013, pues estábamos en un valor muy elevado, 4,7, luego al año siguiente un poquito más, bajó, tal. Si se ven, estamos en un valor de 4,51, que es un valor muy alto, y que sin embargo corresponde con el valor más bajo de toda la serie. Las expectativas siguen siendo muy altas, pero parece que están empezando a ser un poquito menos altas de lo que solían. ¿De acuerdo? Y es, como ven en la zona sombreada, que corresponde con el valor de este año, es el valor más alto de todas estas dimensiones. Y todas estas dimensiones tienen esencialmente el mismo efecto, es decir, la confidencialidad prácticamente estamos en mínimos históricos. Bueno, el año pasado tuvo ahí un pequeño desplome que este año no ha sido tan importante, pero si se fijan, todas las barritas de años anteriores están por encima del dato en el que estamos ahora. Es decir, seguimos teniendo unas expectativas muy altas sobre nuestros servicios en la nube, pero sin embargo estas expectativas parece que se van relajando poco a poco. Siguen siendo muy altas, por supuesto, y seguimos pidiéndole mucho a la nube, pero cada vez estamos viendo que le pedimos un poquito menos. ¿Por qué será? Es una pregunta que les lanzo a ustedes. ¿De acuerdo? Si pasamos al siguiente slide, haríamos la misma pregunta, pero sobre un tema mucho más tangible, que son mis requisitos. Es decir, yo puedo tener unas expectativas particularmente altas de mis servicios en la nube, pero luego todo aquello lo tengo que traducir en condiciones de compra, en un pliego, en un formulario de compra, en una serie de requisitos que solicito a mis proveedores de servicios que satisfagan, etc. Y aquí ya empezamos a aterrizar. Es decir, desde las expectativas que tenía, que eran terriblemente altas, eso cuando lo tengo que traducir a requisitos, ven que ya el 4,5 que está en todos los casos ya lo hemos dejado algo atrás. Ahora aquí los valores más altos son en 4,43
que es para continuidad de negocio, es decir, la garantía de que la nube no se me caiga. Creo que eso lo damos todo, por supuesto, y hasta el incidente de Google, pues que ha sido el único realmente serio en los últimos 12 meses, pues prácticamente había pocas dudas al respecto, pero sigue siendo de largo el punto más importante para nosotros. Después, las medidas de seguridad, con un 4,34. Y después, si se van mucho a la derecha, verán aquí que tienen con un 4,24 el acceso a datos personales. Evidentemente, esta es una pregunta que, como ven, no tiene barras en todos los años porque la hemos introducido recientemente. Hace unos años no hacíamos esta pregunta, ahora, y coincidiendo con la publicación en Europa del Reglamento Europeo de Protección de Datos, GDPR o RGPD, dependiendo del idioma, que ha ganado muchísima notoriedad, pues acaba de pasar a ser un tema francamente importante. Pero de nuevo volvemos a encontrarnos un escenario común en todos los casos. Fíjense que la barrita sombreada está prácticamente en el punto mínimo de toda la serie histórica en todos los valores. Hay alguna excepción por ahí. Pero siendo alto, cada vez es un poquito más bajo. Cada vez es un poquito más bajo. Con lo cual, permítanme que recopile los dos elementos y es, cada vez esperamos un poquito menos de la nube y cada vez le pedimos un poquito menos a la nube. Seguimos en exigencia muy alta, no se nos olvide, pero cada vez un poquito menos. ¿De acuerdo? Voy a completar el viaje con un tercer elemento y es, si estas son mis expectativas y estos son mis requisitos, el tercer paso que debo dar es cuál es el service delivery que recibo cuando me llegan servicios en la nube. Esa es la siguiente slide. Y en esta siguiente slide son diversos puntos que son interesantes. Si puedo pasar por la gráfica derecha es la equivalente a las anteriores. Y en este caso en concreto, es decir, la zona que es la de valores en torno al 3,71, aquí la tendencia no es hacia la baja, sino que cada vez estamos más satisfechos. Tenemos un valor de satisfacción justo en la situación contraria. Estamos más satisfechos, ¿de acuerdo? Permítame luego que es uno de los principales hallazgos que estamos viendo. La distancia que hay entre la expectativa o los requisitos que pedimos a nuestros proveedores en la nube con los resultados y con el servicio que nos prestan cada vez es menor. Hay menos distancia entre expectativas y satisfacción. ¿De acuerdo? Luego en escasamente 2 minutos retomaré este tema, pero no quería dejar pasar la gráfica de la izquierda. La gráfica de la izquierda tiene que ver con, muy bien, ¿y qué tipos de usuario? Recuerdan que queríamos hablar de tipos de usuario. ¿Qué tipos de usuario están más satisfechos con la nube? Y les preguntamos a las organizaciones, usted es una gran empresa, es una empresa mediana, es una empresa pequeña, incluso puede ser usted un profesional individual. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su satisfacción? Y claramente aquí, como ven, esta barrita amarilla, que tiene un 3,73, que está justo más a la derecha y que es de largo la más baja de todas ellas, corresponde con las empresas grandes. Todas las demás empresas están satisfechas con la nube, más o menos al mismo nivel. Las empresas ahí mediana, grande, están un poquito más satisfechas, pero parece que a partir de un determinado tamaño la nube empieza a estorbarte. Ya no estás tan contento con ella como cuando eras una empresa más pequeña. Creemos que tenemos una explicación clara para todos ellos. De hecho, si entramos en un poquito más de detalle y viéramos qué organizaciones se declaran, oye, yo no estoy satisfecho con la nube, o incluso organizaciones que dicen, no, mire, yo no solamente estoy insatisfecho, sino que he dejado la nube. Fui usuario de la nube durante un cierto tiempo y ahora las he dejado. Estamos encontrando históricamente en torno a entre un 2 y un 5% de las personas que participan que declaran que después de haber estado utilizando la nube durante un cierto tiempo, ya no la están utilizando. Han dejado de utilizarla. Y eso, evidentemente, no sale en ningún periódico. Ni sale en ninguna noticia, pero efectivamente existen usuarios insatisfechos por la nube. Podríamos avanzar un poquito más en las razones que esgrimen estos usuarios, pero son tan poco que creemos que todavía no tenemos una base estadística suficiente como para poder saber
si hay algún patrón común. Pero fíjense estos dos elementos. Elemento número 1, la satisfacción está creciendo a lo largo del tiempo. Elemento número 2, la satisfacción no crece igual para todo el mundo. Crece y es más alta en empresas pequeñas. Y si tomásemos datos de años anteriores, esto es una tendencia correcta. Esto es una tendencia consolidada que viene ocurriendo en los últimos años. ¿De acuerdo? Permítanme ahora que mezcle todos los elementos en un único punto. Vamos a ver cuál es el grado general de satisfacción, de expectativas de requisitos y de satisfacción a lo largo del año. ¿Podemos pasar, Antonio? Y fíjense que aquí se ha producido por primera vez, es el primer estudio, es la primera ocasión en que los usuarios declaran que están tan satisfechos con los servicios en la nube como esperaban. Por primera vez, esta flechita que indica aquí ese pequeño escalón entre requisitos y satisfacción, ese escalón es más alto en la parte de satisfacción que en los requisitos. Por primera vez estamos tan contentos con los servicios que hay en la nube y estamos muy contentos como esperábamos. Antes estábamos bastante contentos, pero no era todo lo que esperábamos. ¿Qué ha podido ocurrir? Tenemos aquí dos interpretaciones y somos incapaces de saber cuál de las dos ha ocurrido o incluso si ha habido una mezcla. La primera tiene que ver con una decepción del mercado. Es decir, en el año 2010 ya estábamos hablando de servicios en la nube y hablábamos de servicios en la nube parecían terriblemente prometedores. Pero estos servicios en la nube, 10 años después, seguimos todavía discutiendo si son seguros o inseguros. Seguimos pensando si la nube nos está dando todas las condiciones que querríamos. 10 años después, les invito a pensar, desde que empezamos a hablar de otras tecnologías de seguridad, hablemos de cortafuegos, hablemos de antivirus, hablen ustedes de muchas tecnologías. ¿Ha habido alguna tecnología que después de 5 años no hubiera sido completamente adoptada, salvo casos muy concretos, pero ya había sido adoptado por la totalidad del mercado o completamente rechazada por el mercado? ¿Hay alguna otra tecnología? ¿Les viene a ustedes a la mente alguna otra tecnología que después de estar 10 años usándola o diciendo que la usamos, siguiéramos pensando si era buena o era mala y si la debemos usar o no la debemos usar? A título personal, a mí no se me ocurre ninguna. Todas las demás tecnologías sabíamos antes si valían o no valían, pero con la nube no. La nube seguimos diciendo que vale, pero seguimos sin usarla. ¿Por qué? La primera interpretación es pues esa. Si no estábamos usando los servicios de la nube era porque seguían prometiéndonos cosas que después no nos daban. Y aquí esto es una llamada y una interpelación a los proveedores de servicio de la nube en entorno internacional, los grandes proveedores, que, salvo error u omisión, siguen prácticamente ofreciendo el mismo acuerdo de nivel de servicio desde hace 10 años. Te voy a dar un servicio y si no cumplo, te hago un descuento el mes que viene. Léanse los acuerdos de servicio de casi todos los proveedores y esencialmente ese es su SLA. Luego, dependiendo del servicio, ofrecen más y más información e intentan ofrecer muchas garantías, pero ninguna de ellas es contractual. Ninguno de ellos le dicen, si tuviera un problema de seguridad, que no lo tengo porque tengo todas estas medidas de seguridad, si tuviera un problema de seguridad, yo me hago responsable de ello. Ninguno de ellos lo dice. Al revés, lo que hacen es... Perdonen. Ninguno de ellos lo hacen al revés. Lo que hacen es decir, no, tenemos un concepto de responsabilidad compartida. Yo me encargo de unas partes y usted se encarga de otra parte. Y conceptualmente no es un concepto completamente erróneo. Pero 10 años después parece que seguimos dudando si me están dando suficiente seguridad. ¿Qué está fallando? ¿De acuerdo? Segunda posible interpretación, y le dejo a su criterio que tomen cualquiera de ellos, incluso que si tienen alguna tercera la compartan ahora. Es una decepción del mercado. Es decir, nosotros esperábamos todo esto, pero parece y está claro que los servicios en la nube no me lo van a dar. Ahora, lo que me lo dan bien. Entonces, lo que se está produciendo es que dejo de esperar de la nube más de lo que me puede dar y que, como cada vez la conozco mejor, adapto mis expectativas a lo que realmente me va a ofrecer. Y como eso me lo ofrece muy bien, porque en ese sentido, efectivamente,
se entrega estupendamente, pues al final llega un momento en que si no pido más de lo que me van a dar, naturalmente me encuentro satisfecho con lo que me están dando porque era lo que estaba esperando. ¿De acuerdo? Fíjense que son dos posibles alternativas. Hemos llegado a esta situación o bien, hemos llegado a esta situación o bien porque he llegado a la conclusión de que el proveedor de servicios en la nube no me va a dar más de lo que me está dando y entonces me adapto a ello, o a que me conformo con lo que me están dando porque sé que no me van a dar más, a pesar de que lo haya pedido, de que lo haya intentado. ¿De acuerdo? Y creo que en este punto, y aquí ya sí que es una interpretación absolutamente personal, creo que en este punto puede estar gran parte de los problemas de adopción de la nube. En una parte en la que los proveedores de servicio en la nube han mantenido su propuesta de servicio cuando el mercado les demandaba más cosas, no se la han dado y han ganado al mercado. Esto es una interpretación bastante curiosa de cuál es el grado de adopción en la nube, echándole la culpa a los proveedores y a su posición. Seguro que ustedes tienen otras visiones, pero en base a estos datos y por muchas vueltas que les damos, son las dos interpretaciones a las que hemos llegado dentro del estudio y como tal las queremos compartir con ustedes. No sé si tienen algún comentario aquí en este punto. Sí, buenos días, Mariano. Buenos días a todos los presentes. Sí, estoy de acuerdo también un poco más con la segunda interpretación y me parecería en lo personal también que quizás antes la nube era mayormente utilizada por grandes empresas, ¿no? Que exigían más de la nube y a medida que se ha vuelto más accesible, ¿no? Con los años y por la necesidad de empresas de todos tamaños y sectores, estas quizás le exigen menos cosas cada vez menos cosas a las nubes por la propia necesidad que tienen, ¿no? Que es menor que quizá a una empresa de mayor nivel. Y es por eso que se podría notar que cada vez se le pide menos, por lo que mayor cantidad de empresas que exigen menos de la nube se adaptan a la nube. Y por eso quizás se podría notar que por eso cada vez se le exige menos, ¿no? Cada vez la exigencia no es tanta como cuando solamente eran grandes empresas las que implementaban soluciones en nube. Se me ha entrecortado mucho y la verdad que no he oído apenas el comentario, pero de lo que entre sacado, estoy también de acuerdo. Es uno de los factores que pueden haber hecho que se tenga una mayor adopción de los servicios en la nube. Estoy de acuerdo con esa interpretación, efectivamente. Uy, perdone. Esto de haber improvisado el último dispositivo me está causando algunos problemas, disculpen. Decía que este punto que has estado comentando también puede estar por detrás de alguna de estas interpretaciones. Es decir, la llegada al mercado como usuarios de la nube de otro tipo de usuarios, quizás con una exigencia distinta, puede haber influido. No sé si me estáis oyendo ahora, es que como se me ha entrecortado. Sí, es correcto, es la idea que quería expresar, justamente eso. Sí, es correcto, Mariano. Es también tema de uso, ¿no? Ya cuando la gente empezó a migrar poco a poco, ya desde 2010, como comentaste, a la nube, cada quien iba con su propia exigencia y con su propia expectativa, ¿no? Y conforme iba satisfaciendo esa necesidad, bueno, van creyendo que la nube también tiene que ir corriendo al mismo ritmo de la necesidad de cada uno. Y es por eso que también ese balance se desequilibra y bueno, se logra tomar ya nuevas expectativas, ¿no? Y también algunas decisiones quizás. Sí, la verdad que sí. Yo creo que intervienen varios factores, pero me gusta que hayáis apuntado a la incorporación de otras personas. Yo creo que puede ser interesante y más adelante a lo mejor podemos ver algún punto más, algún efecto más de lo que estábamos hablando.
¿Les parece que continuemos? ¿Algún comentario más sobre este punto? Muy bien. Pues antes de pasar al siguiente slide, les voy a lanzar una pregunta a ustedes. A efectos de concienciación sobre la seguridad de los servicios en la nube, si tuviéramos que dividir las organizaciones en los directivos y en los no directivos, la gente que toma decisiones y la gente que las ejecuta, ¿quién creen ustedes que estaría más concienciado en materia de seguridad en la nube? ¿Los directivos o los no directivos? ¿Qué creen ustedes? Los no directivos. Pienso que los no directivos, ¿sabes? Porque son la gente que está en el campo, la gente que está ahí liándose día a día con esto, ¿no? Es una opinión interesante. ¿Pensamos todo lo mismo, que son los directivos? Vamos a pasar el slide y veremos la respuesta que hemos encontrado en la nube. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Pues lo que hemos visto es que no hay apenas diferencia. No solamente no hay apenas diferencia, sino que esa concienciación, de nuevo medida de 1 a 5, cuando la analizamos, pues vemos que estamos entre 3,42, es decir, estamos en un grado de conciencia medio alto. Pero es que venimos estando en el mismo grado de conciencia en el año anterior, hombre, y un poquito más en 2018, pero en realidad no ha habido grandes cambios. Realmente el cambio fue hace 2 o 3 años, que es donde realmente cambió este número. Y que además, pues apenas hay diferencias. Ambos estamentos se declaran bastante concienciados. No hay una diferencia. Ese punto que estabas comentando, Antonio, de que la gente que está en el campo y que ve cuáles son los problemas de seguridad están más concienciados, pues realmente luego no lo estamos viendo, porque lo que estamos viendo es que todo el mundo se declara muy concienciado en el día a día de cuáles van a ser mis problemas de seguridad y cómo debería de afrontarlos. Así que en ese sentido yo creo que no nos vamos a llevar sorpresas. Y la gran noticia aquí es que no es noticia, sino que todos los años estamos viendo este mismo resultado año tras año. Así que todo fenomenal. No podemos echar la culpa de que la nube tenga problemas de seguridad a que la gente no hace caso a los jefes y los jefes no se lo toman en serio. Así que, bien, esa parte parece que está resuelta. ¿Les parece que hablemos de Shadow IT? Antonio, ¿te gustaría tomar a ti este punto? Este punto lo has estudiado tú mucho en detalle. Claro que sí, claro que sí. Bueno, el tema del Shadow IT pues ha sido todo un descubrimiento también este año, ¿no? Por fin hemos podido lograr ver que hay cierta concientización al respecto, ¿no? El tema del Shadow IT, según algunas fuentes recurrentes, en lo que siempre se va a hallar es el tema del almacenamiento de archivos, en aplicaciones de productividad o de gestión de proyectos, en mensajería, en medios de comunicación social, en calendarios y programaciones, en correo electrónico y actualmente con lo que es el trae tu propio dispositivo, ¿no? El Bring Your Own Device, ¿no? El BYOD. En esto, pues nosotros podemos ver, pues, que hay todo un tema, ¿no? Que durante... todavía gente cree que es imposible que se pueda detectar ese tipo de situaciones, que es el campo que está en negro, ¿no? En el año 2020 todavía hay un 5% de esta gente que cree que no existe en esto, ¿no? Y que además que se acepta ya tal como es, ¿no? Porque realmente pasa en las empresas. Tenemos un 12% actualmente en el 2020, que ocurre en todos los departamentos, ¿no? Porque ¿quién no tiene pues un dispositivo y que lo cuelga a la red? ¿Quién no tiene un OneDrive? ¿Quién no tiene un servicio de mensajería como WhatsApp u otro que no está siendo controlado por IT y por lo tanto es inseguro para la empresa? Lo resaltante de esto es que la concientización de esto ya ha ido incrementándose, ¿no? Desde 2016 teníamos un 5% y en la actualidad tenemos ya un 12%. La mejor época fue el 2018, que casi un 20% de los encuestados tenían conciencia de esto. Luego también podemos ver que siempre se sabía que pasaba, es el campo que está en naranja, ¿no? Desde el 2016 era un sabemos de un 32%, en 2017 con 38% y actualmente con un 26% que sabemos que ocurre o que es algo posible en alguno de los departamentos de la empresa. Y además también ya con mucho mayor índice actualmente en el 2020 que un 21% sabe que es posible que está ocurriendo ese tema.
Hay un punto... No, dale, perdón. Sí, además también pues se pueden saber pues que ya que la gente asume que todos los servicios son prestados desde el departamento de TI. Es decir, un 24% de nosotros o de los encuestados piensa pues que todos los servicios son brindados por TI y no necesariamente. Vemos que todavía existe el Shadow IT, lo aceptamos como una posibilidad y convivimos con él sin ningún problema, ¿no? Y mientras que un 11% es negacionista, pues no, esa situación es imposible, está prohibida, pero no, está pasando y va a seguir pasando. ¿Decías algo, Mariano? Sí, yo era justamente ese punto que has comentado al final. Ese 12% de personas que dicen que esto ocurre en todos los casos. Siempre me queda la duda de si ese 12% de personas son el 12% de personas que están usando Shadow IT y como forma de justificarse a sí mismo están diciendo que esto lo está utilizando todo el mundo. Tengo esa duda y siempre me hubiera gustado contactar con alguna de estas personas a título particular para preguntarles precisamente eso. Oye, tú cuando dices que lo está utilizando todo el mundo es porque tú lo estás utilizando, ¿verdad? Creo que ¿Tendrías esa curiosidad? Sí, creo que eso va a ser interesante ponerlo como una pregunta adicional en el estudio de este año. Por eso, porque, hombre, lo que pasa es que ponerlo como pregunta en el estudio ahí te corres el gran problema de que, claro, eso va a constar en público y todo el mundo va a decir, no, todos menos yo por supuesto lo hago fenomenal. En ese sentido yo soy poco optimista respecto de que la gente vaya a responder absolutamente con honestidad y vaya a reconocer que sí, no, y yo el primero. Alguno habrá, pero por eso digo que sí que me gustaría preguntarles y mirarles por una ventanita pequeña a ver qué están haciendo. Y luego hay otro punto que yo creo que has estado comentando que es interesante y que creo que deberíamos destacar, que es la suma de la barrita marrón, de la barra roja y de la barra naranja, que son los que opinan que esto lo está haciendo todo el mundo o los que sospechan que lo está haciendo todo el mundo. Esa es la gente que está diciendo lo de, bueno, esto de Shadow está pasando en todos los casos. Te aseguro que sí, dan por hecho que existe Shadow IT. Y a mí lo que me gusta es ver que esa barrita cada vez es más pequeña. La suma de esas dos cada vez va yéndose más y más a la izquierda. Hombre, aún tenemos casi un 40% de personas que están en ese área. Pero me gusta eso comparado con las barras de la izquierda y ver cómo cada vez van creciendo más. Es decir, cómo la gente dice, hombre, esto a lo mejor está pasando, pero seguro que el departamento de TI lo está controlando, lo quiere controlar, lo puede controlar. Yo creo que es un mensaje interesante respecto de cuál es la visión que tenemos de Shadow IT. Si es una cosa buena o una cosa mala. ¿Qué nos ha dicho el estudio, Antonio? Bueno, nos está diciendo que es aceptado, que ya por fin estamos trabajando en ello y que debemos de tomar las medidas necesarias para poder evitarlo, ¿no? Esperemos que sea lo más pronto posible, ¿no? Sí. Y a mí lo que también me gusta es lo que tú estás lo que está viendo ahí en el estudio, que en esa gráfica de la izquierda, las dos barritas, la gente que dice, no, esto de Shadow IT es una idea muy buena, es la barrita esta pequeñita que hay a la derecha de cada una de las gráficas, que siempre parece que son, pues eso, cuatro por ahí que opinan que sí que es bueno que exista Shadow IT, mientras que las dos barras de la derecha, la gente que dice, no, esto es malo, o incluso esa gente que opina, bueno, depende, habría que verlo, tendríamos que verlo, que es la barrita naranja, es la más alta. O sea que quizás la gente sí que ve que esto del 12% que decíamos antes de gente que está, no, esto es Shadow IT, existe en todas las áreas y todo el mundo lo está haciendo, pero aún así ese 12% es más pequeño que la gente que piensa que además lo está haciendo bien, que sería la gente que ve que el Shadow IT es una idea positiva. Así es. Sí. Esto es un punto muy interesante. Podríamos hablar, pero bueno, y resolver el problema de Shadow IT, dejemos que ellos sean los que hablen. Y si les parece, vamos a hablar de otro tema, que son los incidentes de seguridad. La pregunta que hacía la gente es, ¿los incidentes que tienen son más graves o igual de graves? Y resolverlos te cuesta más o menos. Y lo que veíamos en general es que
había pocos cambios. La gente seguía teniendo los mismos incidentes, pero cuando tenía incidentes o bien eran menos graves, o bien eran más fáciles de resolver. Fíjense, por ejemplo, en la gráfica que tenemos aquí a la derecha, el bloque central es, hemos tenido los mismos incidentes de seguridad cuando estábamos en la nube que cuando no estábamos. Es, los que hemos tenido son más graves que los que habían antes. Claramente, aquí ganan los que, bueno, pues sigo teniendo los mismos o en caso de duda tengo algunos menos. Con lo cual, y esto hay que agradecérselo, parece que si te vas a la nube no vas a tener más incidentes de seguridad de los que tenías antes. Tendrás los mismos o quizás, o sea, serán igual de graves o menos graves. Y si vemos la gráfica de la derecha, nos encontramos con algo parecido. Es decir, la barra que es un poquito más alta, que es de las dos centrales, la que está más a la derecha, es la que dice lo de no, y es que tengo menos incidentes de los que tenía antes. Y la que está al lado es la que dice, no, sigo teniendo los mismos incidentes. Y solo hay algunos poquitos que dicen que tienen más. Y otros, todavía menos, que dicen, ya no he vuelto a tener incidentes desde que estoy en la nube. Con lo cual parece que si me voy a la nube, voy a tener menos incidentes, o los mismos, y van a ser igual de graves o un poquito menos. Esto sin duda es una buena noticia. Y además esta buena noticia, lo hemos visto respecto de este año, si van comparando las barritas finas, este no ha sido un año particularmente bueno, porque normalmente la expectativa era todavía más exagerada a favor de tengo cada vez menos incidentes de los que había antes. Miren la barrita, las barras que son un poquito más oscuras, que son las del año pasado. El año pasado casi el 60% de las empresas decían que tienen menos incidentes de las que tenían antes. Aquí hay que romper una lanza a favor de los proveedores de servicio en la nube, que parece que están haciendo las cosas muy bien. ¿De acuerdo? Y luego ya para terminar y como último punto, el IoT en la nube. Aquí preguntábamos a la gente si estaba utilizando la nube para dar soporte a servicios de IoT. La respuesta a la que nos hemos encontrado es que pues prácticamente no. Casi el 80% de las organizaciones dicen que no están usando la nube para servicios IoT y bueno, de entre que la están utilizando unos para unas cosas, tal, apenas 1 de cada 10 usuarios han dicho sí, yo estoy utilizando servicios IoT y además se están basando y se están apoyando en distribución de cargas en la nube. Bueno, parece que todavía IoT no ha llegado a nuestras vidas tanto como nos prometíamos y que necesitamos desarrollarlo un poquito más. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de este punto? ¿Algún comentario? Porque vamos a pasar al punto que comentaba antes Alfredo, es decir, ¿qué usuarios tenemos en la nube? Y el gran descubrimiento que hemos tenido este año ha sido que hemos tenido usuarios no técnicos. Es decir, ese perfil de usuario que comentabas, Alfredo, que ha llegado y que no tiene una idea clara de cómo funciona la nube, pero tiene una idea clara de los servicios que espera de la nube. Y quizás, como no conoce muy bien las interioridades de la nube y como sus expectativas son más bajas, pues tampoco se preocupa demasiado. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Lo que hemos encontrado es que este grupo, por primera vez, era un grupo suficientemente grande e identificable de participantes. No eran de un total de empresa 1 o 2 personas, no, había un porcentaje suficientemente relevante de participantes que decían, no, es que yo no sé lo que es el Infrastructure as a Service, pero yo quiero saber que mi cuenta de Gmail vaya bien. ¿Y qué era lo que veíamos? Primero, que tienen un perfil de uso de servicios distinto. En vez de pedir todo tipo de servicios, funcionan y reclaman fundamentalmente 3, casi 4 servicios. Piden almacenamiento, piden servicios de correo electrónico, piden servicios web, y aquí entran desde blogs, etcétera, y piden servicios de gestión. Servicios de gestión, Salesforce, ERPs, etcétera. Tienen muy claro lo que necesitan. Piden esas 4 cosas y las piden con una intensidad mucho más alta que otros usuarios. ¿Y cómo los piden? Y aquí es abrumador la gente que consume servicios en SaaS y en nube pública. No quieren tener cosas en casa, quieren tener un servicio que me proporcione de la nube. Una cuenta de correo, un espacio de almacenamiento, un blog. ¿Qué esperan? Aquí no hay tantas diferencias, pero sí que tienen un perfil distinto. Les preocupa menos el cumplimiento legal y la privacidad.
Y les preocupa menos el cumplimiento legal y la privacidad, y les preocupa más la confidencialidad y la integridad. Sorprendentemente no les preocupa más la disponibilidad. Sorprendentemente. Pero es que la disponibilidad ya estaba... Era el punto que más les interesaba a todos. No les interesa más, pero sigue siendo un punto igual de interesante. Aquí las diferencias hacen que efectivamente estos tres factores sean más interesantes. ¿Qué les preocupan? Lo que les preocupan son tres cosas. ¿Dónde está mi proveedor? Y aquí, sorprendentemente, la mayor parte de las personas que les preocupa el cumplimiento suele ser por cuestiones de privacidad, porque por temas de privacidad que tu proveedor de servicios en la nube esté marcado. Sin embargo, al usuario que decía antes que tiene pocas expectativas en privacidad, luego esas pocas expectativas las pide con dureza. Quiero saber dónde está el proveedor. Quiero que me garantices el acuerdo de nivel de servicio. Y un último detalle, que las empresas se preocupan menos de lo que deberían y sin embargo los usuarios particulares sí que lo hacen, es el lock-in. Es decir, no sé si han hecho el ejercicio de migrar servicios a la nube y han experimentado que es un ejercicio costoso. Lleva tiempo, lleva trabajo, pero se puede lograr. Pero si no, no sé si han hecho ustedes el ejercicio de traer y reinternalizar un servicio que tenían antes en la nube. ¿No? ¿Lo han hecho alguno de ustedes? No, todavía no. Yo solamente lo he tenido que hacer una vez. Y fue razón suficiente como para que cada vez que me vuelvo a llevar un servicio a la nube en mi compañía, inmediatamente y como parte imprescindible les pido un plan de reversión. Es decir, no me digas cómo me voy a ir a la nube, que eso ya me lo has dicho, sino dime cómo me voy a poder volver de la nube. Y en algunos casos eso ha conducido a un no. No te lo puedo facilitar, no te lo puedo dar. Y yo a decir, pues con este proveedor de servicios en la nube no trabajo. Decirle a alguno de mis compañeros, tu plan de llevarte este servicio a la nube es malo, porque tu proveedor te quiere capturar. Dentro de un año te subirá el precio, te lo multiplicará por 10 y no te quedará más remedio que pagárselo, porque te saldrá más costoso volver a traer el servicio. Claramente es una decisión de riesgo. Y, curiosamente, esta pregunta que en entorno empresarial yo creo que deberíamos hacernos con regularidad, los que se lo hacen mucho son los usuarios particulares, los usuarios técnicos. ¿Qué pasará con mi correo de Hotmail, de Gmail, si eventualmente le pasa algo a Gmail o si me quiero cambiar entre ellos? Esta pregunta sí que sabemos que tiene respuesta. Pero ¿qué pasaría con, y les dejo a ustedes que piensen en alguno de los servicios de nube que utilizan? Y por último, respecto a Shadow IT, es que les da lo mismo. Es que les da lo mismo, no saben lo que es el Shadow IT. También es verdad que en este caso es muy sencillo. Shadow IT existe en una organización grande donde tienes un departamento de TI y tienes departamentos de no TI. Ahí existe la posibilidad de que no haya una buena comunicación entre estos dos departamentos y que el departamento de no TI tome la iniciativa por su parte. Pero cuando eres una única persona, eres el CISO, eres el CIO, eres el CEO, eres el CTO, es que no te puedes ocultar cosas a ti mismo, con lo cual Shadow IT no es un concepto que sea relevante en usuarios particulares. Y como les digo, a este punto lo más interesante de todo es que ha sido la primera vez que no ha sido una respuesta o dos respuestas, ha habido muchas respuestas y nos han permitido individualizar a estos usuarios. Aquí desconozco exactamente el trabajo de todos ustedes, pero supongo que la mayor parte de nosotros estemos trabajando en una organización grande, con división entre departamentos, con una organización del trabajo. Yo les animaría, y creo que puede ser un punto interesante para hacer dentro del capítulo, que tuvieran algún debate entre ese perfil más habitual y el perfil del usuario no técnico. Es decir, no, yo es que soy un usuario particular. Yo me dedico a no sé qué y me apoyo en la nube de forma táctica porque me viene bien para tener servicios TI sin tenerlos que montar. Yo les animaría a que tuvieran ese debate. Nosotros en España lo queremos plantear en algún momento, pero todavía no hemos encontrado el formato y la verdad es que COVID-19 no nos está dando muchas oportunidades. Pero puede ser un debate muy interesante porque son dos mundos y dos formas de utilizar la nube mucho más parecidas de lo que todos esperábamos y mucho más distintas de lo que alguien hubiera pensado a priori. Anímense.
¿De acuerdo? ¿Algún comentario sobre este punto quisieran hacer? Muy bien, pues vamos a hablar de COVID ya, por fin, que es el tema que nos ocurre. Esta gráfica es de largo la mayor sorpresa que nos hemos llevado en el estudio, más allá incluso de los usuarios particulares o incluso de que la satisfacción de los usuarios de la nube sea mayor que sus requisitos. La sensación que teníamos nosotros es que cuando vino COVID-19 todo el mundo se puso a abrir videoconferencias. Todo el mundo empezó a utilizar llamadas, empezó a utilizar Teams, empezó a utilizar Zoom, probablemente una de las grandes estrellas de este año. Bueno, por lo que nos decían nuestros usuarios es que el 57% de ellos, es decir, casi el 60%, no habían tenido que contratar ni un solo servicio en la nube. Ninguno. Ya los tenían todos. Eso puede ser o bien que ya tenían contratado videoconferencia, ¿de acuerdo? O bien que no he necesitado videoconferencia. Y estos números los hemos estado desglosando y tratando por distintos perfiles y nos da lo mismo los usuarios no técnicos, las empresas grandes, las empresas de un país, las empresas de otro. Prácticamente este número igual en todos los sitios. Un 60% de las empresas ya estaban preparadas para afrontar una crisis como COVID-19 y no han tenido que contratar ningún servicio nuevo. Es todo un resultado. ¿Qué era lo que esperábamos? Lo que esperábamos es que esta barrita del 1%, que es he tenido que contratar un servicio, no fuera el 12%, sino fuera el 60%, y que todo el mundo hubiera puesto COVID, 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 videollamada, videollamada, videollamada. No, pues no, el 60% dijo que no había tenido que contratar nada, y solamente un 12% decía que había tenido que contratar un servicio. Luego, pues a medida que va pasando el tiempo, pues ha habido gente que ha tenido que contratar dos tipos de servicio, correo y almacenamiento, correo y videollamada, etcétera. Algunos 3, algunos 4. De hecho, hemos llegado a tener una organización que ha dicho que ha contratado todos los servicios en la nube, todos, más de 10. Con lo cual, señores, sorpresa, no hemos tenido que improvisar cosas. Muchas ya las teníamos en casa. Y a lo mejor lo único que hemos tenido que ampliar ha sido el número de licencias. En vez de tener Teams para 20 personas, ha habido que comprar Teams para 3.000 personas. Y así sucesivamente. Pero esta sin duda ha sido uno de los grandes resultados. ¿Qué servicios estábamos contemplando que se pudieran ver? Antonio, pasamos de slide, por favor. Gracias. ¿Qué servicios podíamos contemplar? Pues los tienen aquí enumerados. Servicios de ofimática, servicios de correo electrónico, servicios de comunicaciones y videollamada. Como ven aquí, el 60%. Este porcentaje es de entre aquellos servicios que se han contratado, es decir, de ese 40% de empresas que han contratado servicios. ¿Qué servicios han contratado? Pues efectivamente, de ese 40%, el 60% han contratado servicios de videollamada, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que solamente una de cada 4 empresas, solamente un 24% de las empresas han tenido que contratar servicios de videollamada. ¿De acuerdo? Y es ese. ¿Cuáles son las otras barras que son interesantes? Sin duda, el correo electrónico. Ese 42% de empresas que han tenido que contratar correo electrónico. Y no les ha valido con publicar los servicios de correo electrónico que tenían internamente vía webmail o algún tipo de solución por el estilo. ¿De acuerdo? En el siguiente escalón tenemos alrededor del 30% a la ofimática, a los escritorios virtuales, VPNs de acceso remoto y servicios web. Son los otros 4 servicios que han sido contratados con una cierta regularidad. ¿De acuerdo? Esto viene a decir, de nuevo, que de ese 40% de empresas que han contratado un servicio, un 30% han contratado algún tipo de estos servicios. Es decir, si alguien hubiera contratado el paquete completo de Office 365, habría contratado simultáneamente 3 servicios, que eran la videollamada, vía Teams, correo electrónico vía Outlook y la ofimática vía Office 365. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gran decepción? La gran decepción está en esta barrita pequeña que es no es la más baja de todas, pero es la más baja de la que tiene nombre, que es un 9,88 monitorización de seguridad. Señores, nos hemos ido a la nube, corría prisa y nadie se le ha ocurrido intentar asegurar que en esa migración a la nube estaba vigilando mis servicios en la nube para asegurarme que eran suficientemente seguros.
Yo no sé si ustedes han contratado algún servicio en la nube durante este periodo, pero la pregunta es, ¿y cuando lo contrataron, hicieron algún tipo de pentesting antes de la contratación, antes del uso, antes de utilizarlo? ¿Lo integraron con su sistema de monitorización de logs, con su SIEM? ¿Tuvieron que contratar alguno de estos servicios porque no los tenían? Son preguntas que, como profesionales de la seguridad que somos, deberían surgir. Nos puede haber ocurrido que al contratar el servicio en la nube lo hayamos planteado, oye, sí, este servicio hay que contratarlo, pero habrá que contratarlo de tal y cual manera, y que nos hayan dicho, pues no, no puede ser, hay que contratarlo de esta forma, y luego ya se comete ese clásico error de primero tengo el servicio y yo luego ya le pongo seguridad. Y mientras tanto, en esa ventana, pues los malos se dedican a aprovechar los boquetes que hemos ido creando y hemos ido dejando abiertos. ¿De acuerdo? Este punto fue también interesante. Si pasamos al siguiente slide, es un poquito más lioso, porque lo que veíamos es si estos servicios habían sido contratados uniformemente por todo tipo de empresas o si el tamaño importaba. Y bueno, pues lo que nos hemos visto es que efectivamente las videollamadas, que es la barrita esta amarilla que tiene señal una flecha y es la más alta, ha sido una cuestión de empresas de tamaño mediano. Hombre, alguien necesita hablar con videollamadas cuando tiene otros interlocutores. Si yo soy un profesional, pues en realidad normalmente no tendré que contratar videollamadas para hablar conmigo mismo. Quizás necesite hablar con mis clientes, pero a lo mejor mi cliente a su vez ha contratado videollamadas y me invita a su Teams. ¿De acuerdo? Y respecto de la monitorización de seguridad, sorprendentemente y de nuevo, fíjense que solamente tenemos la barrita marrón oscuro, que es la de empresas pequeñas, y la barrita anaranjada, que es la de empresas, la de profesionales y la de empresas pequeñas. Es decir, la gran empresa no ha contratado monitorización de seguridad. Y aquí sí que espero que sea porque ya la tenían puesta en marcha y lo único que han tenido que hacer ha sido integrarla. Pero contratarlo no ha habido nadie que lo contratara nuevo. De nuevo, como profesionales de la seguridad, yo creo que son puntos que debemos de plantearnos. ¿Por qué ha ocurrido esto? Y el último punto que queríamos plantear sobre COVID-19 es si esto es flor de un día, ha sido un arreglo rápido para una situación crítica o si esto es un problema mayor. Aquí la gran noticia es que el 53% de los usuarios de servicios en la nube que han contratado servicios en COVID tienen intención no solamente de mantener los servicios durante este año, sino de ampliarlos y contratar más servicios en la nube. Así que al final, efectivamente, como decíamos, COVID va a ser el acelerador de la transformación digital o al menos el acelerador de la adopción de servicios en la nube. Porque el 53% de las organizaciones van a contratar más servicios en 2021 de los que contrataron en 2020 y de los que tenían en 2019. Y permítanme que hable de este 16% que sí que tienen esa visión de, bueno, yo esto lo he contratado porque había COVID, pero en cuanto deje de haber COVID voy a dejar de estar y de utilizar servicios en la nube y voy a volver a hacer las cosas como las hacía antes. Muy bien. Si nos quisiéramos quedar con 5 titulares, claramente yo me quedaría con estos 5. Los usuarios están cada vez más satisfechos con sus servicios en la nube y ya están a la altura de sus expectativas. Y eso genera una mayor confianza. El tercer resultado es que los usuarios finales de la nube, los usuarios no técnicos, tienen su propio perfil de uso en la nube. Aunque sean usuarios en la nube, no son el usuario del servicio en la nube que tiene la gran empresa. Tienen un perfil de necesidades propio y específico. La cuarta, sorprendentemente, COVID-19 ha hecho que la nube se acelere, pero no porque la nube la hayamos tenido que contratar. Eso ha ocurrido en muchos casos. Probablemente sea porque la nube ha demostrado durante todos estos momentos que proporciona servicios adecuados. Me queda aquí el asterisco que hemos comentado, que a lo mejor los estamos consumiendo como tal, pero no con seguridad. Y por último, que Shadow IT, de momento parece que es algo que no se va a resolver durante 2021. ¿De acuerdo? Miren, acabo de ver, si pasan al siguiente slide, en este punto es donde está pasados, Antonio, por favor. Estas eran las conclusiones. Y en el siguiente slide es donde está la URL donde pueden descargarse el informe.
Si podéis alguno, por favor, copiar esta URL y pegarla en el chat para que la gente la tenga, sería fantástico. ¿De acuerdo? Este informe, como les digo, es mucho más extenso que esta presentación que estamos hablando y que estamos viendo. Y yo les animo a que lo utilicen. Por supuesto, es de libre disposición para todos ustedes. Y también están disponibles los estudios de años anteriores. Lo único que, bueno, no está aquí el enlace. Pero si lo necesitan, pídanmelo a mí, pídaselo a Antonio, a Alfredo, a Jorge, a Aldo y con mucho gusto se los facilitaremos. ¿De acuerdo? Y ya sí, para terminar, pasamos al último slide y aquí sí que querría... Este es un pequeño homenaje a todos y cada una de las personas que han participado en el estudio. Antonio, te estoy buscando. Así, mira, además estamos juntos. Así es, Mariano. Ahí está pelado todavía yo. Sí, efectivamente. Y estoy buscando a Aldo también. Aldo, por aquí creo que anda tu fotografía por algún lado y también están por aquí los compañeros de Isaca, los compañeros de Perú, de Chile, Manuel, que también este año nos ha echado una mano por otras razones, Manuel Caldas, antiguo miembro del capítulo. Y simplemente un pequeño homenaje para todos vosotros, agradeceros un montón vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, vuestra ayuda y nada, invitaros porque creo que el año que viene nos hemos quedado con ganas de hacer el 9º estudio. Vamos a ver si un año después todo esto que estábamos hablando del grado de adopción de COVID pues se sigue manteniendo y estamos todavía en plena ebullición y está todo el mundo queriendo trabajar con ello. Así es. Sí, Mariano, yo tengo mucha ilusión con el uso del IoT para este año 2021. Vamos a ver qué nos dice la encuesta. Vamos a ver qué nos dice el mercado, porque al final realmente es quien está participando. Yo lo digo con respecto al tema de la pandemia porque el uso de dispositivos BLE para médicos son tema de monitorización de oxígeno, de glucosa, de presión, ese tipo de cosas. Al menos en nuestro país se ha incrementado mucho, ¿no? Y habían proyectos muy simpáticos en que se podían emitir esos resultados desde esos dispositivos hacia la nube directamente, hacia una inteligencia artificial y luego generar reportes sobre algunas comunidades, ¿no? Al menos localmente se estuvieron haciendo acá en Perú, hubieron un par de casos muy interesantes en el norte de Lima, especialmente, una zona rural. Vamos a ver qué nos dice la encuesta, ojalá que se use ya con mayor conciencia y con mayor ánimo, ¿no? No, pero fíjate, ese es un punto interesante, porque uno de los problemas que tenía el IoT es que seguía estando muy centrado en el entorno industrial. Sí. Es decir, se asumía que era algo que si tienes una fábrica, una factoría, algún elemento de producción, te podía ser interesante, pero si no, realmente no te era interesante. Y yo estoy bastante en desacuerdo con esa apreciación. Yo creo que, como bien dices, un hospital a través de los detectores, etcétera, tiene necesidades que pueden ser satisfechas con IoT. Sí, claro que sí. Sí, y es sorprendente que efectivamente todavía no hubiera suficientes proyectos de este estilo y me parece un caso fantástico. Yo, con tu permiso, a lo mejor un día, si tienes alguna información, porque creo que el caso puede ser muy interesante. Claro que sí, podemos compartir algunas experiencias. Eso es fantástico. Y claro, luego hay otro punto que yo creo que aquí en este punto el estudio llegó un poquito antes al mercado de que empezaran a pasar. No sé si les ha ocurrido en el Perú, pero en España sí que ha ocurrido con cierta frecuencia que este grado de adopción de la nube ha sido intentado aprovechar por criminales para intentar aumentar el número de organizaciones comprometidas, de organizaciones bajo ataques. Incluso en algunos casos hemos tenido en España hospitales y empresas del sector salud que estaban atendiendo médicamente a personas infectadas de COVID-19 y que han sido atacados. Y claro, más allá de que un ataque a nadie le gusta, nos parecía que había un impacto sobre las personas que revelaban un grado de crueldad en estos atacantes excesivo. No sé si han tenido casos de este estilo. Casos reportados en Perú no tengo conocimiento, pero sí lo que se ha demostrado es que la criminalidad ha sido global, ¿no? Es un tema Sí, o sea, lo que pasa, Mariano, es de que aquí en Perú
no tenemos una ley que exija realmente a las empresas a declarar un incidente de ciberseguridad. Pero justo hay unas iniciativas que buscan eso, ¿no? Pero en verdad sí han habido muchos temas de exposición de información, sobre todo en esos temas de nube que se han expuesto bastante buckets de información, bases de datos, ha habido ataques tipo ransomware que han afectado bastante temas de empresas locales importantes, pero obviamente no son de conocimiento público, ¿no? Esto es básicamente por temas de networking que se conoce. Y justo lo que sería interesante también mirar en el estudio de este año es el tema de cómo las empresas están afrontando el tema de la continuidad de negocio, ¿no? Acuérdate que este año hemos tenido muchas empresas que han caído a nivel mundial, empresas importantes, por eventos que han habido en Amazon, y justo porque son servicios que ya tenemos que hacer un zoom más, ¿no? Por ejemplo, servicios como Cognito, que es un servicio de autenticación, que muchos piensan que porque es un software como servicio, ya está cubierto con temas de continuidad y no hacen el zoom de que solamente es un tema zonal, no es un tema de multiregión. Entonces, hemos tenido cosas importantes acá en Perú sobre eso también. Muchas empresas de acá en Perú que están montadas sobre esas plataformas no consideraron eso y cayeron. Y empresas también en Estados Unidos, vimos el evento en el metro de Nueva York que fue bastante importante y en algunos hospitales, ¿no? Justo por este servicio, ¿no? Entonces, sí es hacerle más zoom a esos temas de que este año el año pasado nos ha dejado lecciones y ver cómo las podemos implementar, ¿no? El tema que hablabas de que las empresas buscan adoptar o buscar lo que ya adoptaron y cómo lo vuelven a reusar, ¿no? He visto muchas empresas también este año que han subido sus servidores de archivos a nube, porque han reusado temas de SharePoint, de OneDrive, de Google Drive, pero no le han aplicado la seguridad, y eso ha hecho de que se exponga mucha información en el mercado negro, ¿no? Bastante información. Entonces, sí nos toca volver a reflexionar, volver a regresar al año pasado y ver qué es lo que podemos seguir preguntando en el estudio tal vez de este año, que nos llame más la atención para los casos a 2022, porque ese tema de adopción de nube ya corrió y no va a parar, ¿no? Y como tú dices, también revisar cómo puedo regresar en el caso de que ya adopté, cómo regreso a mi antigua normalidad, ¿no? Y que muchas empresas, ojo, han querido hacerlo y como tú dices, ya no saben cómo regresar, ¿no? No saben cómo regresar o les cuesta mucho más caro porque ya los precios de los proveedores subieron de on-premise o la tecnología que tienen que siempre adoptar, colocándole seguridad, le aumenta un 0 a su facturación mensual, que no lo tenían planificado en su caso de negocio, ¿no? Y que por un tema de tal vez mala gestión de riesgos, no lo han podido definir desde el principio y hoy en día están pagando pues sumas exorbitantes que no estaba pronosticado y que más bien va a pérdida en comparación con lo que ellos estaban proveyendo, ¿no? Sí, sí. No, además es que se lo comentaba a un compañero, el plan de retorno es muy complicado de hacer, porque, por simplificarlo mucho, si tengo un servicio internalizado ya tengo comprado el software, el hardware y las licencias. Entonces, ¿qué pasa? Lo muevo a la nube. Venga, ya tengo la nube, tal, pero ¿qué hago con esos equipamientos? En muchos casos los apago o en muchos casos directamente los descarto, los reciclo, los reutilizo para otras funcionalidades, descontinúo las licencias, etcétera. Claro, el coste de mantenimiento era el que era. Pero si de repente quiero volver a reinternalizar el servicio, tengo que volver a adquirir equipamiento donde correr esas cargas de trabajo. O si me quiero, dice, bueno, vale, pero eso es cuando vuelvo a meter los servicios dentro de la organización. Pero si me cambio de nube a nube, lo tengo súper sencillo. Bueno, no sé si han hecho alguna vez ese sencillo ejemplo de intentar cambiar de versión de ERP. Cuando alguien cambia de versión de ERP, lo que no sabe es que está cambiando de modelo de datos de ERP. Entonces, la mitad de los datos que tiene de forma histórica, no hay forma humana de pegarlos con la nueva versión. No somos capaces de migrar los datos. Pues algo parecido pasa con un entorno de nube, ¿no? Es que lo estaba utilizando en esta plataforma y voy a dejar, yo qué sé, Salesforce y me voy a Oracle, tal. Pues es que son modelos de datos distintos. Y están trabajados de formas distintas. La portabilidad no es sencilla ni inmediata. Y eso, incluso en un caso tan sencillo como sencillo, en España y en Europa, la ley de protección de datos
reconoce un derecho que es el derecho a la portabilidad, Es decir, el derecho que tengo yo de que si me voy, digamos, a Facebook y le pido a Facebook todos mis datos, porque los quiero importar en otra red social, me los tienen que dar en un formato en lo que yo los pueda importar en otra red social. Claro, la ley no dice si tengo que tener alguna limitación, con lo cual no saben si a lo mejor quiero subirlos a Instagram. Claro, no funciona, aquello no funciona, son servicios distintos, son datos distintos, pero la ley reconoce ese dato, nos reconoce este derecho y los proveedores deberían de atenderlo, pues por eso hablamos de que la continuidad de negocio es muy sencilla. Lo de qué pasa si me falla este proveedor, pues que tengo un problema. Tienes que tener claro cómo lo vas a hacer para que las cosas, en la medida de lo posible, no se pierdan y no te quedes que querías hacer un montón de cosas y ahora no puedes hacer ninguna simplemente porque no sabes cómo hacerla. Exacto. Así es, Mariano. Pero son puntos muy interesantes y ahí creo que estamos acertando y estamos dando con los puntos correctos en los que debemos de trabajar el año que viene para tener un mayor conocimiento. Ok. ¿Hay alguna pregunta de parte de los compañeros que están en el chat, por favor? Se ha posteado en el chat el vínculo para que puedan acceder al estudio en formato PDF. Los invitamos a que puedan recurrir a él. Y si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor no duden en dirigirse a nosotros directamente para poderlos ayudar. También más antes Alfredo ha publicado nuestro LinkedIn, el Telegram y el Meetup para poder trabajar directamente con cada uno de ustedes. Mariano. Sí, yo estoy a vuestra disposición. Ok, Alfredo. No, ninguna. Okay, creo que ya no hay más preguntas. Ha sido una mañana pero muy nutritiva, muy interesante recordar todo este estudio que se realizó el año pasado con gran esfuerzo. Esperamos este año poder nuevamente hacerlo y con mejor oportunidad en realidad. Por favor, cuídense mucho todos ustedes. Creo que alguien está escribiendo. Marco está escribiendo, creo, en un momento. Perfecto. Qué bueno que te sirva de los análisis y las conclusiones que se llegaron en este estudio. Nuevamente, a todos los presentes se les invita a participar del Cloud Security Alliance capítulo peruano. Siempre necesitamos manos para poder resolver algunas cosas. Los invitamos nuevamente y los esperamos. Recordemos que trataremos de estar haciendo algún evento mensual o lo más pronto posible con algunos nuevos temas, algunas nuevas inquietudes. También, por favor, diríjanse a nosotros con algún correo o algo para poder saber qué cosa es lo que les interesa o qué cosas más quieren conocer sobre el cloud computing y la seguridad en él. Sí, vale. Sí, igual hemos dejado los links del capítulo, están en el chat, al principio del chat. Igual los vamos a volver a compartir. Esta conferencia se va a levantar en nuestro canal de YouTube también para que la puedan volver a ver. Y nada, Mariano, ahí te comprometemos para futuros eventos que nos puedas acompañar y compartir conocimiento como siempre. Yo encantado de estar con vosotros, es un placer. Vamos, de hecho, me da mucha rabia porque una de las cosas que quería haber hecho durante este año era haber visitado el Perú y haberos conocido en persona, pero bueno, la COVID nos ha puesto en estos problemas y estoy completamente a vuestra disposición y muy encantado de compartir este tiempo con vosotros. Listo, muchas gracias a ti. Listo, chicos. Muchas gracias por la mañana, por el tiempo y ya estamos conversando. Muchas gracias, Mariano. Cuídense mucho. Por favor, saludos a todos allá en CC España. Y manténganse bien. Gracias.
Les pido disculpas por no haber compartido alguna fotografía de cómo está Madrid en estos momentos. Yo vivo en Madrid y hemos tenido la nevada más importante de los últimos 100 años. Así que todo se acumula para que cada año cada vez sea más divertido. Ok, muchas gracias, Mariano, muchas gracias, de verdad. Un saludo. Igualmente. Gracias, gracias Alfredo, gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente fin de mañana y un excelente fin de semana. Buen día. Buen día. Muchas gracias, bendiciones. Igualmente. Bye.